diputado, médico, Héctor Jaime Ramírez Barba, pero sobre todo un extraordinario ser humano y gran amigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por iniciar este diálogo matutino. Muchas gracias por aceptar la invitación. Vemos que estás en el Senado, me parece, o en la Cámara de Diputados. Estoy en el Senado, estoy en el Salón Gabriel Jiménez Remus, que es la reunión donde se junta el grupo parlamentario del Senado aquí en la calle Reforma, y tenemos hoy sesión permanente, que inicia a las 9 de la mañana y pues venimos de temprano para tener las reuniones previas, el análisis de lo que se va a desarrollar y trabajar en esta época de pandemia. Ahorita estoy sin cubrebocas porque estoy solo en una sala muy grande, pero ya más tarde se utiliza todo lo que debe haber de protección, primordialmente cubrebocas y todo el aseo de la limpieza. Comentarte que antes de llegar, obviamente, aunque hay gente que hace el aseo, uno debe de responsabilizarse por el área donde tú trabajas. Me encargué de sanitizar la silla y el escritorio, Jorge. Qué interesante. Bueno, ya nos contarás de eso en un momento más, porque hay mucho tema, mi querido Héctor, hay mucho tema. Hay preguntas que mandó las personas que amablemente se conectan y hay muchas personas que te mandan saludos cariñosos, pero también muchas inquietudes. Pues vamos a empezar, mi querido Héctor. La charla se divide en 3 etapas. La primera, hablar un poquito de quién es Héctor Jaime Ramírez Barba, el ser humano, el papá, el compañero, el amigo, el ser humano de carne y hueso, el que siente. La segunda parte, tu trabajo legislativo y profesional como médico, y cerraremos con el tema de la visión de México, cómo nos ven y cómo nos vemos. ¿Te parece? Muy bien, muchas gracias. Pues adelante, todo tuyo el micrófono para que nos platiques quién es Héctor Jaime Ramírez Barba. Tú sabes, yo tengo ya la semana de la vida, he vivido orgullosamente ya 6 décadas, tengo 64 años y soy de la ciudad de León, Guanajuato, ahí nací, ahí crecí, estuve la primaria en un colegio católico, en el Colegio Morelos, en la Catedral Basílica a un lado, donde además de estar cursando la primaria, pues eres acólito y niño cantor, una parte padrísima de mi vida. Después ya para la secundaria nos fuimos a la única secundaria que en aquel entonces había en León, Secundaria Federal del Cuecillo, se llama Hermanos Aldama. Posteriormente estuve en la preparatoria oficial de la Universidad de Guanajuato y luego hice ahí la Facultad de Medicina. Soy el tercero de 7 hermanos, de los cuales nos sobrevivimos nada más 6. Y de hacer medicina, la facultad, pues hice una especialidad médica, me dediqué a la práctica tanto pública como privada de la medicina, de la especialidad que yo hice, cirugía, y luego me certifiqué en salud pública. Posteriormente tuve la oportunidad también de hacer 2 doctorados, uno en ciencias de la salud y otro en administración pública. A lo largo de mi carrera me he dedicado ya como médico, primero el área técnica. Como médico fui médico adscrito, jefe de servicio, subdirector, director de un hospital. Como profesor universitario fui profesor de tiempo completo, luego investigador, teniendo siempre la fortuna de estar con muchos jóvenes y con mucha gente inquieta, y pudimos hacer grandes cosas. Tengo la fortuna de haberme casado con una mujer extraordinaria, compañera mía desde la preparatoria, con la doctora Elvia Ruiz Villalobos. Ella es oftalmóloga, y quizás de todo lo que tengo que darle gracias a Dios, lo más importante es darle gracias a Dios por ella. Una mujer extraordinaria, inteligente, prudente, y que ha conducido muy bien nuestros destinos, de nuestros hijos y míos. A pesar de todas mis fallas, ella siempre se ha encargado de corregirlas, por fortuna, y ahora somos ambos abuelos. Mi hijo Héctor tiene 2 hijos, mi hijo Jaime tiene 2 hijos, 3 nietas y un nieto de 7, 6, 4 y una bebita de 2 meses y 6 días. Entonces no hemos pasado de campeonato. En cuanto a mi carrera profesional ha sido eso. En cuanto a mi carrera ya como político, pues estuve invitado, después de estar ya en la Universidad de Guanajuato como secretario general. El entonces gobernador Juan Carlos Romero Hicks me invitó a ser secretario de salud. Fui secretario de salud con él, fui secretario de salud con el gobernador Juan Manuel Oliva.
Después fui secretario de Desarrollo Social con el gobernador Miguel Márquez. He sido diputado 3 veces, una vez en 2006 y 2009 cuando tomó posición el presidente Calderón, después como diputado local el trienio pasado y ahora como diputado federal, Jorge. Así de manera coyuntural, disfrutando de la vida, siendo útil, creo, siendo muy feliz, sin duda. Oye, Héctor, y esto, gracias por lo que nos cuentas. ¿En qué momento se te metió el bicho o en qué momento se te antojó ser partícipe de la vida pública siendo médico? Como que no se acostumbraba o no se acostumbra que un médico ande rondando por los pasillos de la vida pública. Sí, fíjate que ha cambiado la percepción. A mí lo que a mí me ocurrió es que cuando ya, eh, cuando ya haces medicina, y hoy se conoce claramente, cuando yo llegué, pues estuve trabajando, por ejemplo, en el ISSSTE, estuve trabajando en el IMSS y ahí el servidor público, en realidad, si por vida pública es el servidor público, siempre he sido servidor público, porque aún estando estudiante de medicina, yo estaba estudiante de medicina y me invitaron a dar clase a la escuela preparatoria donde yo había salido. Entonces, yo estando estudiante ya era profesor universitario. Entonces, desde ahí empezó el servicio público, que en realidad la política y la vida pública es una manera, a mi juicio, de estar sirviendo a los demás. Entonces, siempre he estado en ella. Te comento, 30 años de profesor universitario y ya hoy jubilado desde el 2012. Y ya después, cuando estaba en el hospital, cuando llegué de especialidad al ISSSTE, pues me invitaron a ser, estaba como cirujano, luego fui su director médico, luego fui director del hospital y ahí pues te conviertes también en la vida pública. De ahí dejamos las instituciones públicas, mi esposa y un servidor tuyo nos dedicamos ya nada más a la práctica privada. En la Universidad de Guanajuato también tuve la oportunidad de estar de profesor, luego jefe de departamento, subdirector académico y luego director de la Escuela de Medicina. Y después fui secretario general de la universidad. Y estando de secretario fue cuando el gobernador Romero me invitó a ser su secretario de salud, que es un puesto técnico. Ahí estuve 6 años, sin militancia en Acción Nacional, debo de señalarlo, porque el gobernador nunca, es que hay partidos que te obligan, que si estás, pues tienes que afiliarte. Entonces yo, la verdad, nunca me lo solicitó. Y ya estando ahí los 6 años, el PAN abrió una convocatoria para ciudadanos en León para ser diputado. Yo estuve con la militancia del PAN, hubo una asamblea, 2 gentes muy generosas, Marco Rodríguez y Antonio Guerrero, que también estaban contendiendo, ellos eran panistas, ya habían sido ambos legisladores locales, con más experiencia sin duda que yo, y al final la militancia del distrito me dio la oportunidad que yo fuera su representante y entonces me vine a la primera ocasión como diputado federal. Esa fue la historia de entrada, así de manera sucinta. Oye, Héctor, y qué bueno que ya para irnos perfilando hacia esa parte legislativa y tu carrera como diputado, después de haber sido secretario, te toca ser secretario con un gobernador del PAN, te toca el gobierno federal del PAN, es decir, te toca alineado de manera vertical los gobiernos, prácticamente todo, federal, estatal y los municipales. Y en esa vida legislativa, ¿qué función tenías y cómo fue trabajar en gobiernos totalmente del mismo partido? Porque hoy te toca estar trabajando también de legislador con una oposición o dentro de una oposición. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te ha tocado estos cambios, primero como secretario y luego como legislador? Pues mira, en realidad, yo te voy a decir una cosa, siempre cuando eres servidor público, estás buscando cómo lograr que se hagan las cosas. Quizás lo más importante de la primera ocasión a esta última, o sea, que siempre había habido un líder, un proyecto y un equipo. Desde que inicié en su momento con el licenciado Juan Carlos Romero Hicks, lo primero que se hizo fue hacer un plan que viera a Guanajuato hacia el futuro. Y ese era algo que venía desde el gobernador Medina, después con el gobernador Fox, el gobernador Martín Huerta y luego con Juan Carlos Romero. Se tenía una visión de Estado, a dónde queríamos ir, y entonces cuando tú tienes muy claro a dónde vas, es fácil ir trazando qué partes del proyecto puedes ir haciendo. Recién iniciamos el gobierno, en muy poco plazo teníamos ya la métrica de lo que se tenía que hacer. Obviamente, al tener la métrica y lo que hay que hacer, haces todo el ejercicio de gobierno, es decir, cuántos recursos humanos necesitas,
¿Cuántos recursos humanos necesitas? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Qué proyección de hospitales? ¿En dónde habría que hacerlos? Y la primera ocasión sirvió muchísimo porque Guanajuato, en la época del gobernador Romero Hicks, hizo la infraestructura en salud sin precedentes hasta la fecha, en cantidad de inversión, de hospitales, en esfuerzo, y esta concurrencia, porque si bien es cierto, era un gobierno panista, el gobierno estatal, pues los gobiernos municipales no. En Guanajuato ha habido cambios casi del 30 o el 40% de los gobiernos por los partidos, y tú tienes que negociar, porque para hacer desde un centro de salud ocupas que la comunidad pueda entregarte un terreno, que el ayuntamiento pueda participar en coinversión contigo, concurrir con el gobierno federal para que las metas y las métricas que se pongan se vayan haciendo, ¿ves? Entonces sí tienes que estar haciendo esa labor. Y ahora, entre ese escenario que ocurrió en los gobiernos en los que tuvo que participar, y el último con el gobernador Miguel Márquez Márquez, que fue igual, es decir, quedaba claro a dónde íbamos, quedaba claro qué teníamos que hacer. Lo que ahora ocurrió, que a la fecha, pues ya vamos para 2 años. El próximo domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere ya presentar su segundo año de triunfo legislativo y de triunfo ejecutivo y de triunfo judicial, porque él quiere tener todos los poderes. Pero a la fecha, por ejemplo, no hay un plan sectorial de salud. Entonces tú ves cómo poder saber cuando en una gráfica, por ejemplo, el doctor Hugo López-Gatell te dice, hoy por primera ocasión los datos desbordaron la gráfica. No la desbordaron, planeaste muy mal. O sea, cuando un dato rebasa 2 veces tu pronóstico más optimista o más pesimista, es que tu planeación está para llorar. Pues si la planeación está para llorar, es decir, si tu pronóstico de hacer ese reto de cuánto vas a necesitar, dónde lo vas a necesitar, cómo lo vas a necesitar, pues también se ha ido al traste. Cuando tú no sabes ni siquiera cuántos casos esperar de una enfermedad, vas a planear cuántos medicamentos comprar, cómo los vas a dispersar, en un país de 2.466 municipios, municipios de 150 personas hasta municipios de 4,5 millones de personas. Entonces hoy con lo que estamos batallando realmente en la acción legislativa es exactamente lo mismo. Es decir, para que tú asignes presupuesto, debe haber una métrica que va orientada a un plan nacional de desarrollo. En el caso del presidente López Obrador y la Cuarta Transformación, lo ha presentado como un panfleto político. Bueno, en la renuncia del primer secretario de Hacienda fue precisamente porque no había un plan adecuado, un plan que fuera con cuál es la meta de este país, qué se necesita, cuántos recursos va a ocupar y cómo se va a distribuir a lo largo de los 6 años para poder llegar al final de los 6 años con lo que se trata, ¿ves? Entonces, realmente la diferencia ha sido que tenemos un gobierno muy voluntarioso, pero con voluntad no se logran las cosas. Hoy no hay un plan, por ejemplo, en el caso de salud, no hay un plan sectorial de salud, no hay un plan nacional de salud, no hay programas operativos anuales de salud. Y las instituciones federalizadas que entregan salud, como es el IMSS y el ISSSTE, tienen planes más o menos regulares, pero obviamente son instituciones que están quebradas financieramente y su proceso de planeación, que puede ser muy interesante, pues no tiene un espacio fiscal para poder invertir mucho más, ni siquiera en esta época de coronavirus. ¿Ves? El día de ayer volvimos a presentar y aparece en la Gaceta Parlamentaria. Por ejemplo, tú pensarías que con este gran problema que tenemos en el país de la pandemia, hubiera habido un mejor ejercicio de salud. Pues hay un subejercicio financiero con tantas necesidades que hay para equipar, para entregar equipo de protección, para comprar medicamentos, para comprar vacunas por adelantado. Tú conoces muy bien ese proceso de que tú puedes ir a comprar la vacuna que hoy está desarrollando. Hay más de 130 proyectos de vacuna, pero uno tiene que irlo a comprar ya, porque si no la fila, cuando lleguemos a comprar vacuna, la fila por delante va a ser muy grande y para que te surtan va a pasar mucho tiempo y de nada nos va a servir que las 8 columnas de cualquier periódico nacional o en tu programa anuncies con que ya está la vacuna a disposición. Pues sí, pero hasta dentro de 2 años, porque resulta que la capacidad de la gente que hace vacunas pues está limitada y ahí sí es primera entrada, primera salida. El que compra primero, sale primero. Oye, Héctor, yo creo que debe ser complicado para ti que fuiste secretario de salud de un estado, sí, de un estado, pero finalmente los procesos, como bien los mencionas, son los mismos, es decir, la planeación, el desarrollo, la métrica, etcétera. Hoy te toca ser secretario de la Comisión de Salud, si no me equivoco, corrígeme por favor. Eh, ¿Cuál es tu labor? ¿Cómo puedes intervenir? ¿Cómo puedes actuar? Porque como ciudadanos de pronto no entendemos cuál es el trabajo de un legislador como representante de nosotros.
yo como ciudadano puedo irte a tocar a tu casa legislativa, a tu casa de representación, o mandarte un WhatsApp o un correo y decirte, diputado, tú que eres mi representante, ¿cómo me estás ayudando? ¿Cómo nos explicarías cuál es tu labor como secretario de la Comisión de Salud en el Congreso y qué injerencia tienes para que esto pueda mejorar, cambiar o por lo menos levantar la voz, ¿verdad? Pues es una pregunta muy interesante, Jorge, porque en realidad voy a intentar explicarlo como si fuera un tema de 3 pistas. Independientemente de cuál sea mi función en el organigrama de los 500 legisladores, un diputado tiene en esencia 3 grandes funciones. La primera y más importante es ser el representante de tu distrito. En mi caso, soy representante por el distrito 05 de León, que abarca de San Juan Bosco hasta la salida de San Francisco del Rincón y de Prolongación Juárez hasta la salida a Lagos. Es un distrito, es un cuadrante de León, y lo que tú haces con la ciudadanía en la casa de enlace o en la campaña, primero es presentar la plataforma legislativa, decir, oigan, esto es lo que queremos hacer, yo soy fulano de tal, y tratar de empatar el partido que representas. En su momento, para esta ocasión, fuimos en coalición el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD. ¿A quién representas y cuál es tu plataforma legislativa? Y luego, con base en eso, venir y con base en lo que pasa en el distrito, venir a representarlos en cualquier ley o presupuesto que pueda haber. Puede ser en salud, puede ser en economía. Ayer, por ejemplo, fue para temas de Tratado de Libre Comercio. El papel más importante es el de representación. Obviamente puedes ir a nuestra casa de enlace, tenemos todas las redes sociales, y cuando una asociación, un empresario, un ciudadano recurre a nosotros, pues verificar que eso tenga que ver con la actividad estatal o federal o municipal, y en su caso conducirlo. Si no es un tema del Congreso, dices, eso no es tema mío, no, bueno, ¿cuál es su problema? Y los orientas y los vas conduciendo. Esa función es clave. La segunda función, imagínate, en nuestro distrito, es un distrito donde hay pobreza extrema importante en León, pero también hay riqueza porque hay muchas empresas y trabajos en esas áreas. Entonces tú tienes que tener el balance cuando es una ley, si va a tener impacto o no en las grandes y pequeñas empresas, o si va a tener impacto o no en todos aquellos que tienen un empleo informal. Cuando tú hablas de la pandemia y hablamos de la economía, muchas de las leyes que hemos hecho y propuestas que hemos hecho van orientadas a saber quién está perdiendo el empleo de mi distrito, quién es el más, qué acciones tienes que entregar en el distrito. Y esa función de representación es clave. La segunda función, además de la de representación, tiene que ver con los ingresos y con los egresos. Una parte clave del Congreso es definir de todo lo que pagamos de impuestos cómo se va a redistribuir en los estados. Y también ahí, dependiendo del distrito, si tú eres representante de un distrito totalmente campesino, pues estarás buscando que casi todo el recurso vaya orientado a los temas de agricultura, ganadería, etcétera. Y si tú vives en Nuevo León, en una zona totalmente planificada, pues estarías buscando que hubiera más impulso para la ciencia, la tecnología, la innovación. Cada diputado por su perfil pertenece a ciertas comisiones. Yo estoy en la salud con mi propio perfil. De hecho, en la primera legislatura fui el presidente de la comisión, y en la legislatura local fui presidente de la Junta de Gobierno, y después, cuando ya regresé como legislador, después de la campaña, estuve como presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local. Entonces, pero la función sigue siendo la misma. Entonces, hacer leyes es una parte clave, y de esas, la del presupuesto es una muy buena función. Y la tercera función, además de representar y hacer leyes, de la cual es el presupuesto muy importante, tiene que ver precisamente con revisar que el gobierno ejecute bien. Y por eso te comentaba ahorita, nosotros revisamos, en el caso de la Comisión de Salud, cuánto va gastando el Ejecutivo, y ponemos alertas. Alertas a que no están comprando medicamentos, alertas a que no hay vacunas, alertas a que la pandemia no está siendo bien manejada, propuestas para que se atiendan a los niños con cáncer, propuestas para que haya dispositivos auriculares para las gentes que no escuchan bien, que se revisen a todos los niños desde bebecitos para saber que va a haber buenos resultados. Y en funciones, entre supervisar que se aplique bien el recurso, entre hacer leyes, entre ellas el presupuesto. Porque fíjate, en el Congreso Federal se manejan más de 200 leyes, Jorge. Entonces tú tienes que tener algún mecanismo de especialización. En el caso de la fracción parlamentaria, ahora en el Congreso somos 78
diputadas y diputados del PAN, y nos dividimos entre todas las comisiones, y obviamente hay gente que se especializa. En el caso de salud me acompaña también una diputada de Aguascalientes, nutrióloga Marta Romo, 2 diputadas de Querétaro y una diputada de Chihuahua, y bueno, entre los 5 nos dividimos, pero también vemos el tema anticorrupción, también vemos el tema de la Auditoría Superior de la Federación, y en eso nos consume todo el tiempo. Ahorita que se llama en época de receso, también los legisladores eligen a 3 diputados de la fracción parlamentaria para que funjan como titulares en la comisión permanente. Los demás están trabajando en el distrito, escuchando a su gente, viendo la representación, presentando iniciativas, sin que se sesionen los 500 personas. Ahorita, además de la pandemia, hubo un tiempo en el cual la comisión permanente te permite estar trabajando en todas las áreas. Ahí me surgen 3 comentarios o preguntas, mi querido Héctor. La primera, se ha escuchado que el presidente quiere asumir el poder de los 3 poderes, valga la redundancia, y hacer del Congreso, de la Cámara Alta y la Baja, es decir, del Poder Legislativo, una sumisión del Poder Ejecutivo. Esto de manera económica no sucede siempre cuando gobierna un partido político. Es decir, cuando gobernaba el PRI, quería que su Cámara y su Congreso fuera a modo. Cuando gobernó el PAN, que gobernara a modo el Poder Legislativo. Y ahora con Morena, lo mismo. ¿Hay alguna diferencia o por qué hoy se habla de esto? Fíjate que hay muchos estudios a los que tú haces referencia. Lo que yo te puedo decir es que obviamente si tú tienes una plataforma política y ganas como partido, el municipio, la alcaldía, la gobernatura de un estado o en este caso la federación, tú asumes que la plataforma se va a estar traduciendo en hechos, que lo que tú ofreciste se va a estar haciendo. Cuando en la plataforma tú ofreciste que ibas a dar muchos empleos y en la práctica llevamos año y medio cayendo todo, y de todas las reformas que ha propuesto Morena y el presidente de la República, la oposición lo hemos acompañado con más del 85% de las veces. Más del 85% de las veces. O sea, no es que estemos votando en contra, no es un tema de ser oposición por ser oposición. El PAN así no es. Ayer mismo lo que ocurrió en la permanente fue un tema verdaderamente trágico, porque estamos conscientes de que se han perdido más de 12 millones de empleos, más de 1 millón de empleos en este mes. Dice el presidente hoy por la mañana que, bueno, ya nomás al parecer 100,000 empleos se perdieron este último abril, pero en mi distrito la gente está batallando con qué comer, Jorge. Entonces, hicimos propuestas para que el día de ayer pudiera ya revisarse estas leyes tan necesarias para que el tratado que entre en vigor pasado mañana, el día 1 de julio, pues pudiera ya tener leyes secundarias y que permitan detonar la economía. Bueno, pues Morena en ese afán de avasallador, yo no sé si fue a título personal de algunos legisladores, de su coordinador Mario Delgado, o de algunos de ellos, pero quisieron que la iniciativa para hacer este periodo extraordinario, vamos a revisar estos temas entre otros. Y cuando pones entre otros, significa que pueden meter cualquier tema. Y cualquier tema de los que han estado en el ambiente es que quieren quitar los fideicomisos, dañando gravemente, obviamente, la enseñanza, la investigación, quitarle a los becarios que están en el extranjero las becas, etcétera, y no lo podíamos aceptar. También podía significar otra vez el que el presidente quiere ponerse su cheque en blanco para él manejar todo el presupuesto. Ya lo habíamos frenado al inicio permanente. Bueno, pues ayer también se podría haber dado esa circunstancia. Les dijimos que no, eran 2 palabras, fíjate, entre otros. Bueno, eran tan capaces de echar por la borda este Tratado de Libre Comercio que el presidente que quiere ir con trompa ya, pues iba a ir sin nada en las manos, porque se aprobó el periodo donde hubo negociación con los senadores, pero no iba a haber periodo. De hecho, ayer se dio el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados. Ayer estuvimos aquí, ya me acompaña la diputada Marta Romo, que está con nosotros, te acabo de platicar de ella. Y hoy se está convocando un nuevo periodo, porque después de que anoche se negó el periodo por su terquedad de querer avasallar, bueno, pues al parecer ya les llamaron la atención, ven inconcebible que no se haya autorizado por ellos mismos. Nosotros le dijimos, oiga, nomás son 2 palabras, quítenle entre otros. Revisemos exactamente los temas del TEMEC, revisemos el sustituir los 4 funcionarios que van a controlar en el INE las siguientes elecciones como un órgano autónomo, pero el presidente ha estado realmente atacando todas las instituciones, queriendo concentrar todo en su poder. Bueno, ayer no pudo, ayer los 13
senadores y diputados de los grupos de MC, del PRI, del PAN y del PRD, pues logramos que no hubiera ese periodo extraordinario, si no quitan esa condición. Ahorita estamos aquí convocados a las 9, son las 8:55, no tenemos un documento para revisar si lo que nos quieren presentar es lo correcto o no. Digo, esa falta de planeación, esa falta de gerencia, esa falta de seriedad es muy puntual. Entonces, lo que sí tenemos que hacer, Jorge, y la señal es muy clara, o sea, debe haber un contrapeso, y hemos sido ya contrapeso. Y como también fuimos contrapeso cuando fue el presidente Calderón en algunos de los temas, la ley del tabaco nos costó mucho trabajo, porque a veces tú tienes que jugar como pasa con la pandemia, o sea, tú metes a toda la gente a sus casas muy bien, ¿de dónde van a comer? ¿Cómo se va a tornar la economía? Tú quieres sacar a toda la gente a la calle, muy bien, ¿cuántos se van a morir? ¿En dónde nos vamos a atender? O sea, son balances entre todo, y tú tienes 300 territorios en segmentitos, que son los distritos, que representan 2.466 municipios en la nación. Tiene una lógica diferente que debe haber, ya con tanta tecnología, con tantos estudios, con tanta posibilidad, una política basada en evidencias, basada en pruebas, que las cosas vayan funcionando y que tú puedas avanzar. Pero si no hay ni un plan nacional correcto, si no hay ni un plan sectorial correcto, pues lo único que quieren es matanga, dijo la changa, y en vez de darle a la gente apoyo para que pueda tener sus microcomercios, se están dedicando a tener apoyos para hacer obras faraónicas que no van a servir. El Tren Maya, el aeropuerto que ya estaba planeado con una inversión, hemos gastado más de 200,000 millones de pesos. Inversión que ni siquiera se ha puesto para salud. O sea, lo que se perdió, lo que tuvieron que pagar en indemnizaciones por el aeropuerto que cancelaron, ha sido más que el presupuesto dedicado a la salud en los 2 años que lleva de gobierno. Entonces, digo, eso es muy claro que pues, ocupamos que Morena y sus aliados no ganen el Congreso Federal en el 2021. Así debe ser, declara la señal. Debe haber contrapesos. Y si el presidente tiene un plan, lo estamos acompañando, como hasta ahorita te digo, que hemos acompañado sus propuestas en más del 80%. Pero ¿de qué sirvió, por ejemplo, haberle aprobado a la Guardia Nacional si ahora ya se da un decretazo para sacar al ejército a las calles, se impugna ante la Suprema Corte y es lo que los traen berrinchadísimos? Porque el señor piensa que en su pensamiento mágico todo va muy bien, pero eso no es cierto, Jorge. Es más o menos la idea. No, no. No, perfectamente, perfectamente. Y hay dos cosas también aquí que surgen. Una, el recalcar el a cuántas leyes se han acompañado como oposición, porque muchas veces oposición en la parte ciudadana se entiende como negación, como el no en automático. Y esto lo estás recalcando que no es así. No, mira, cuando hemos votado en contra, por ejemplo, votamos en contra del presupuesto. Pero te voy a decir una cosa, el primer año del presupuesto, todo el mundo dice que es un grave problema la obesidad, el sobrepeso y bla, bla. ¿Cuánto crees que habían puesto de presupuesto para el manejo de diabetes y obesidad? 0 pesos. Se les olvidó que tenían que ponerle. Y entonces el PAN presentó una reserva. Logramos en esa ocasión, a propuesta del PAN, digo, todo está escrito porque la palabra se le lleva el viento. Ahí están las gacetas parlamentarias, está nuestra propuesta. Bueno, logramos que ese año, para el 19, hubiera 1,300 millones de pesos. Bueno, este año fue menos que el año pasado. Entonces, por un lado se dice que es un grave problema, pero te digo, si no tienen claro en el plan cuáles son las cosas a lograr, disminuir en qué porcentaje la obesidad, qué tipo de programas, va a ser a través del etiquetado de alimentos, va a ser a través del ejercicio, va a ser a través de darle medicamentos, va a ser a través de dar insulina, va a ser a través de medicamentos orales. Pues, ¿cómo van a ser los cálculos de cuántos medicamentos comprar si ni siquiera conocen? Y llama la atención que hay gente. Entonces, el grave problema es que todo lo técnico está hoy totalmente politizado y ese es un seriosísimo problema. El doctor López-Gatell, pues digo, es un técnico bueno, sin duda está totalmente politizado. Hoy es una pandemia, pero de mentiras. O sea, un mayor número de muertos que los que dice, un mayor número de afectados que los que dice. Y aparte, ¿sabes lo trágico? Es que han sido muertes evitables. Eran muertes evitables si hubiera tenido una buena planeación. No había cubrebocas en México. Entonces él decía, no hay cubrebocas, ahora tiene que aguantar su mentira hasta el final, porque los habían mandado a China. ¿Ves? Y apenas están llegando. Sí, trajimos ya 500,000 más de cubrebocas en aviones chinos, en viajes y viajes de lo que mandaron antes. Pero sí, pero mientras tanto van más de 20 mexicanos muertos. Eran muertes evitables si hubieran planeado bien las cosas. Qué tragedia. Héctor, sé que tienes que empezar ya, tienes otra reunión. Dos preguntitas muy rápidas nada más. La primera,
¿Qué nos toca hacer a los ciudadanos y ciudadanos que no quieren participar en partidos políticos por lo que quieran? ¿Qué nos toca hacer? ¿Cómo podemos participar en lograr este país que tantos años hemos dicho, cada trienio y cada sexenio, hemos dicho, a ver si ahora sí el país que tanto deseamos, el país que merecemos, el país fuerte, rico, que siempre hemos hablado y que como ciudadanos no lo vemos alcanzable? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Y veo qué les toca y qué están haciendo ustedes. Muchas gracias. Mira, con esta pregunta concluimos, si me lo permites, porque sí vamos a iniciar ya la sesión. Decirte, como dijo el Papa Francisco, todos debemos participar en la política. La política es una forma de vida a los demás, es una búsqueda de bien común. Y si viven en una colonia, pues que vivan en la colonia, que convivan con sus vecinos y que se preparen para estar defendiendo sus valores, defendiendo sus principios, apoyando al prójimo, a aquel que hoy, por ejemplo, en época de pandemia, no tiene para comer y te sobra a ti, o si no te sobra lo quieres dividir, pues apoyar a todos los demás. No puedes decir a la gente, vete a tu casa sin darle el apoyo que se necesite, y más los más desvalidos y los más favorecidos. El Papa Francisco dice, vamos a participar. Hoy, no importa lo que se diga, la única manera de participar es a través de los partidos políticos. No hay otra manera de participar en México. Entonces, ahorita tomar la decisión a quién se estaría apoyando para el Congreso para el próximo año. Lo que yo he visto, así como ellos están haciendo las cosas de centralización de todo, desarmaron el sistema de salud, lo centralizaron todo. Bueno, al descentralizarlo, ¿qué están haciendo? Ahora ya, ante los apuros, bueno, qué bueno que el ejército mexicano hoy está manejando ya hospitales INSABI. Bueno, el director del INSABI, la propia subsecretaria que acaba de salir, dice, bueno, ni médico es, creo que es arqueólogo. El secretario de Salud es arqueólogo, pues ya sabrás el resultado final del tema. Entonces, yo he visto un movimiento en carros, ayer estuvimos aquí en Reforma, de Frena se llama, todo el mundo pitando y caminando. Bueno, es una buena manifestación, se ocupa un papel más activo. Se ocupa que no tenga Morena y sus aliados, la mayoría en el Congreso en el 21, no hay otra manera de hacerlo, no percibo que hubiera otra manera de hacerlo. Y bueno, que estén participando, que conozcan bien las plataformas políticas, que vean los resultados y que se den cuenta, en el caso de la salud, que mucho de lo que está pasando en nuestro país era una tragedia evitable y que sin duda la falta absoluta de capacidad gerencial del gobierno federal y esos técnicos totalmente politizados, no les importa la vida de las gentes, es lo que está fallando en nuestro país. Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado, médico, amigo, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Nos hubiera gustado tenerte un poquito más. Sabemos que la sesión de ayer se pospuso, se cambió y hoy tienes que estar ahí puntual a las 9. Te agradecemos muchísimo y te comprometemos a volverte a tener por aquí para seguir porque hay muchísimas preguntas, hay muchos comentarios y te agradecemos mucho tu participación. Algo que no dije al inicio, Héctor Sinache. Entonces, en Twitter, me pueden seguir, @Héctor Jaime, en Facebook, doctor Héctor Jaime, en Instagram, Héctor Jaime, y mi página www.hectorjaime.com, Héctor Sinache. Ya nos dirás un día por qué el Héctor Sinache. Un abrazo, mi querido Héctor, y abrazo y mucho éxito y gracias por tu trabajo. Bye. Bueno, pues así nos quedamos nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La idea era tener un rato más a Héctor Jaime, al médico, al diputado, a la persona. La idea era extendernos un poquito más. Hay muchísimas preguntas, hay muchos comentarios. Lamentablemente ya lo escucharon. Ayer debió haber quedado instalada en el periodo extraordinario. No se dio, entonces ahorita están convocados a las 9 de la mañana. Por eso es que se tuvo que ir corriendo, ya lo vieron que estaba ahí, de hecho, en la sala donde van a sesionar ahí ahorita la permanente. Pero para nosotros que nos quedamos, es muy importante las reflexiones, es muy importante que estemos bien informados. Como ustedes saben, este ha sido un espacio plural, totalmente libre. Aquí no se planean las preguntas y respuestas, aquí no se planean y se pactan qué decir y qué no decir. Tuvimos ya y hemos tenido a legisladores de Morena, legisladores del PAN, legisladores del PRI. Este jueves tendremos también ya tuvimos el viernes pasado a la presidenta, la coordinadora parlamentaria del PRD. Este jueves tendremos a Miguel Ángel Mancera, senador y ex jefe de gobierno del Distrito Federal. Y bueno, pues son espacios que nos ayudan y nos ayudarán a tener un mejor juicio de valor. Finalmente, tú y yo somos los que construimos este país. Finalmente, tú y yo
somos quienes decidimos y decidiremos el rumbo que queremos para este país, el rumbo que queremos para dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos y a nosotros mismos para ir viendo cómo salimos adelante y cómo podemos construir. Y sin duda, mi mensaje es: el México que queremos se construye primero en casa y primero con la persona que está frente al espejo. Esa persona que se refleja en el espejo es el principal causante y el principal efecto de los cambios que tengamos para este país llamado México, a este hermosísimo país al que le llamamos casa, le llamamos hogar, que nos ve crecer, nos ve sufrir, nos da muchas alegrías, y los mexicanos somos todos, tú y yo, los buenos, los malos, los regulares, todos somos mexicanos. Así es que, insisto, no habrá nunca nadie que venga y transforme todo si nosotros no queremos. Así es que ánimo, vamos a tener una semana muy interesante, muy movida en temas de salud. Mañana tendremos a un médico sumamente calificado, un médico reconocido a nivel mundial, Enrique Ruelas, quien hablará del tema específico de la pandemia, del virus, de la situación médica, y será un tema súper interesante. El miércoles tenemos a Rafael Fernández de Castro, quien es una persona muy importante en el ámbito de los negocios, en el ámbito internacional, especialista en América del Norte. Va a estar transmitiendo el miércoles desde las 9:15, 9:30 de la mañana, porque él está en San Diego, California. Entonces, por el cambio de horario, la diferencia de horario, empezaremos a las 9:30. El jueves a Miguel Ángel Mancera y el viernes al secretario de Salud del estado de Guanajuato. Así es que no me queda más que decirles ánimo, hay que echarle ganas, hay que trabajar desde casa, hay que ponerle pasión, alegría, hablar con los hijos, hay que estar en comunicación, hay que respetar la sana distancia, hay que permanecer en casa. Los casos siguen muy elevados y los hospitales lamentablemente se están saturando. Así es que ánimo, vamos a echarle ganas, una sonrisa, un buen café. Hay que estar ocupados, preocupados no tanto, pero sí muy ocupados. Lean y infórmense bien. Gracias, que tengan bonito día. ¡Ánimo! ¡Vámonos!